La siguiente ponencia es a cargo del doctor Juan Jesús Ruiz Ruiz. Él es médico especialista en drogodependencia, director del Centro Provincial de Drogodependencia de la Excelentísima Diputación de Málaga desde 2011, miembro del Comité Científico del Observatorio Andaluz de Drogodependencia. El título de su ponencia es El abordaje de la patología dual y su coordinación en Málaga. Cuando quiera, Juan Jesús. Hola, buenas tardes. Antes que nada, quería dar las gracias por la invitación que se me ha hecho los organizadores de esta octava jornada para poder estar aquí con ustedes esta tarde compartiendo este espacio que estoy seguro que es muy importante para todos ustedes y pretendo que lo sea para mí, para poder contar la experiencia que tenemos desde el Centro Provincial, ¿no? El Centro Provincial de Drogodependencia lleva funcionando desde el año 86 y todavía en muchos ámbitos sanitarios donde yo me muevo, y él hoy lo sabe, somos auténticamente desconocidos, ¿no? Los CPD, los centros de adicciones, ¿por qué surgen? Pues surgen en el año 85, ya me remonto al siglo pasado, porque en la década de los 80 en España hubo una epidemia de consumo intravenoso de heroína bestial, brutal, que el sistema sanitario en aquel momento fue incapaz de abordarla y, por supuesto, resolverla, ¿no? Entonces decidió crear un ente, un plan director que se llamó y se llama Plan Nacional sobre Drogas, que fuese el que diese las directrices de cómo poder actuar en esta situación, ¿no? Y para poder hacerlo se creó en cada una de las autonomías el plan autonómico correspondiente, que en nuestro caso fue el primer plan andaluz sobre drogas y adicciones. Para eso aquí en Andalucía lo que hizo la Junta fue realizar un convenio con las 8 diputaciones provinciales para crear los centros provinciales de drogodependencia en cada una de ellas, que estos sí serían los que crearían en el 86 los centros provinciales de drogodependencia en cada una de nuestras provincias. Los 15 centros que conforman el mapa territorial de adicciones en la provincia de Málaga, bueno, están relativamente bien distribuidos. Quizás solo hay 2 zonas un tanto más deficitarias, que son la zona oriental y la zona de la comarca de Ronda. Cada uno de estos centros se compone de un equipo funcional básico de terapeutas. Son 3 terapeutas, formados por un médico, un psicólogo y un trabajador social. El tercer plan nos dice que hay 3 áreas fundamentales de actuación en todos los centros de tratamiento de adicciones, que eso se llama CTA, ¿no? Que una sería el área de prevención, otra el área de atención sociosanitaria y el otro el área de incorporación social. En la práctica, el 90% del tiempo lo dedicamos, todos los que trabajamos en esto, a una atención directa, tanto en los pacientes como en las familias. Y después un área, como yo le suelo llamar, es el patito feo, es el área de prevención, a pesar de la importancia que tiene, porque es muchísimo más rentable poder prevenir un caso de un trastorno adictivo que después tratar de abordarlo, curarlo, ¿no? Y hemos puesto a un técnico especialista en prevención a jornada completa, lo cual nos ha permitido hacer un estudio en toda la zona oriental de Málaga de menores escolarizados de 12 a 18 años respecto a las tendencias y vías de consumo. Y después hay otras 2 áreas tangenciales, como es el área de reducción de riesgos y daños, que esta está imbricada en todas. Otra área tangencial es el área de información, formación e investigación. Esto sí hemos tratado de impulsarlo en estos últimos años y la formación en nuestra área es fundamental porque es un mundo que está en constante cambio. Eso en general son las áreas de actuación dentro del programa. ¿Cómo llegan los pacientes a nosotros? Pues fundamentalmente, en el 60% de los casos, llegan a través de los propios usuarios o a través de los familiares, ¿no? Bueno, estos pacientes llegan a nosotros y lo que le hacemos es inicialmente una entrevista de información o acogida, que le llamamos nosotros, en la cual el paciente lo que nos manifiesta cuál es su problema, tanto del trastorno adictivo como del trastorno mental o lo que lleve parejo, ¿no? Y qué es lo que quiere, cuál es su objetivo. En función de esa demanda del paciente, nosotros lo que le explicamos cuáles son los programas y las posibilidades que tenemos de actuación. Y se le pone una primera cita con aquel miembro del equipo que se considere que es más prioritario una primera intervención. Siempre les hablo de una primera cita porque el objetivo es que el equipo al completo lo vea y después se reúnan y decidan, junto con el objetivo del paciente, de qué forma se puede enfocar mejor
ese proceso terapéutico con el paciente, ¿no? Lo que se llama plan individualizado de tratamiento, que es lo que intentamos hacer con cada uno de ellos, ¿no? Las comunidades terapéuticas también han sido utilizadas estos últimos años con medidas judiciales, sobre todo para pacientes con patología dual, haciendo ingresos involuntarios, a pesar de que nuestras comunidades, si se los tengo que advertir, no están preparadas para este tipo de ingresos, porque son comunidades que carecemos de recursos de contención. Bueno, eso sería uno de los recursos, otros serían los pisos de reinserción. Las UDH son unidades de desintoxicación hospitalaria, las utilizamos en aquellos pacientes en los cuales tenemos que hacer una desintoxicación y hacerla en régimen ambulatorio es complicado. Tenemos 3 en Andalucía, uno en Sevilla, otro en Granada y otro en Algeciras. Los VAE son las viviendas de apoyo a enfermos de SIDA. Los centros de día, aunque aparezca aquí, si le ven, están en el mismo color que los CTA de adicciones porque son recursos de apoyo al tratamiento ambulatorio. Son talleres terapéuticos ocupacionales que tenemos nosotros, por ejemplo, en el CPD tenemos 4. Estos somos en general los CTA. Cuando les he dicho lo de los equipos básicos de atención, en los CTAs, el equipo básico de atención, como les he dicho, es médico, psicólogo y trabajador social. Sin embargo, hay centros que por su volumen y por el volumen de pacientes que atendemos tienen más equipos. Por ejemplo, el CPD de Málaga tenemos 4 equipos. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos que nos marcamos nosotros con todos nuestros pacientes? Pues evidentemente, inicialmente, un control sintomático y dentro de los objetivos terapéuticos psicosociales, un tratamiento de ese consumo de drogas y un tratamiento psicosocial. Dentro de los objetivos del tratamiento en sí, ¿qué nos planteamos? Pues estabilizar clínicamente al paciente lo mejor posible, disminuir o conseguir la abstinencia del consumo de drogas, bien una reducción de daño, lo que les he comentado antes, remisión del cuadro clínico psicopatológico, si existe, y control de la alteración conductual, la agresividad, la violencia. ¿Quién es un paciente dual? Pues aquel paciente en el que coexiste o hay una comorbilidad, un trastorno mental con un trastorno por abuso o dependencia de sustancias. La incidencia de patología dual en la provincia, estos son los datos que he sacado de estos últimos años. Nos dice que aproximadamente el 10% de la patología mental que vemos nosotros, la patología dual, se refiere a trastorno mental grave. Esto es con un más menos, estamos hablando entre un 10, 15, 20% aproximadamente. Y aproximadamente un 30% son trastornos del humor, otro 30% son trastornos ansiosos y un 30% son trastornos de personalidad. Quiere decir fundamentalmente que nosotros en los CTA atendemos el 80% de la patología mental del paciente dual, la atendemos nosotros habitualmente. Hasta el año 2012, generalmente el paciente dual con nosotros solía tener el síndrome de la puerta equivocada, que era lo que le llamábamos. ¿Por qué? Porque si era un paciente que tenía un cuadro, una sintomatología psiquiátrica importante y venía a nosotros, entonces lo que le decíamos, hace falta que a usted se le ponga tratamiento psiquiátrico para estabilizarse y poder beneficiarse de la psicoterapia que hagamos nosotros. Y en salud mental, el mensaje que se le daba era, hombre, está consumiendo droga. Cuando usted deje de consumir droga, venga para acá. ¿O no, Eloy? Bien. Ese era la puerta equivocada, la puerta giratoria, el peloteo. Y eso lo hemos padecido tanto ellos como nosotros durante mucho tiempo. A un porcentaje de ese 15-20% de pacientes de trastorno mental grave, la verdad que se le ha dado una atención y una evolución muchísimo mejor de la que tenía antes. Bueno, este protocolo que establecía, para empezar, decía que hay un paciente tipología A, donde lo importante en él era el trastorno adictivo y el trastorno mental era leve, por decirlo de alguna manera. Tipología B se caracteriza por un trastorno mental muy importante y un trastorno adictivo leve. Paciente psicótico, consumidor esporádico de cannabis o de alcohol de fin de semana. Ese paciente, ¿quién le tiene que ver? La red de salud mental. Bien. Tipología D, me salto la C. Tipología D, ¿cuál es? Paciente con trastorno adictivo leve, trastorno mental leve. ¿Quién lo tiene que ver? Primaria, de acuerdo. Y C, trastorno mental grave,
trastorno adictivo grave. ¿Quién tiene que verlo? Los dos. Y ahí es donde hemos conseguido ponernos de acuerdo y llevar este protocolo en marcha. Previamente, ¿cómo íbamos? Éramos 2 redes que íbamos en paralelo, ni nos mirábamos siquiera. Hoy día, además de esas reuniones de coordinación, yo cuando en consulta tengo un paciente bipolar, psicótico, que a pesar de la medicación que yo le tenga prescrito no me funciona, yo no espero a una reunión de coordinación, yo levanto el teléfono y le digo, mira, Eloy, que tengo esto, pero es que ellos hacen lo mismo. Con esto que hemos conseguido, evidentemente, mejorar bastante la calidad de la atención y la evolución de los pacientes. Si el trastorno mental es primario o es secundario, tratar de establecer ese diagnóstico dual y ver qué relaciones tiene ese trastorno por uso de sustancias y el trastorno mental. El primario sería aquel que la edad de inicio de la adicción es posterior, que el paciente presenta antecedentes tanto personales como familiares y psiquiátricos, que va a persistir tras la abstinencia de drogas, que tiene un curso más recurrente. ¿Cómo consideramos que el trastorno es inducido? Pues evidentemente cuando la edad de inicio de la adicción es previo, cuando no suele haber antecedentes de trastornos mentales, cuando los antecedentes familiares, cuando sí hay antecedentes familiares de adicción, cuando remite con la abstinencia y hay una mayor desestructuración sociofamiliar, como les he dicho. Bueno, y ya para terminar, ¿cuáles serían los retos de futuro que nos podemos plantear en los pacientes duales? Ya les he dicho que no hay comunidades específicas de patología dual y sí creo que podrían ser muy beneficiosas, sobre todo para una determinada tipología de pacientes. Evidentemente, tendríamos que seguir avanzando en la caracterización nosológica adecuada, la coexistencia de síntomas psicopatológicos y de consumo, la necesidad de disponer de instrumentos clínicos de cribado válidos y fiables, de proporcionar terapias eficaces para los pacientes duales y que evidentemente los profesionales deben tener la formación y conocimiento para detectar y tratarlos adecuadamente. Muchas gracias por su atención.